Hola, ¿qué tal? Esta es ley de exponentes. Primero veremos lo más básico de una potencia. Una potencia tiene una base, la potencia tiene un exponente y también tiene la potencia que se conoce como la solución. Y nos dice que el exponente nos indicará el número de veces que se va a multiplicar la base por sí misma para obtener la potencia, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo aquí tenemos un 5 que es la base, el 3 viene a ser el exponente y la potencia sería igual a la base multiplicada por sí mismo 3 veces. 5 por 5 por 5, entonces 125. Listo. Con esto vamos a ir a lo que es los signos de una potencia. Al igual que el número se va a multiplicar tantas veces, la base se va a multiplicar tantas veces como me indica el exponente, el signo de la base también lo va a hacer. Es así que si tenemos 3 al cuadrado, al igual que el 3 se va a multiplicar por 3 para obtener el 9, el más del 3 se va a multiplicar por el otro más para obtener el más 9. Entonces más por más es igual a más y nos da 9. Aquí tenemos un signo menos, entonces el menos se va a multiplicar por el otro menos, este menos de aquí, por este otro menos de acá, y nos va a dar un más positivo que vendría a ser más 9. Y para obtener, pero cuando obtenemos una potencia de base negativa, pues cuando la potencia tenga signo negativo, la potencia va a tener signo negativo cuando la base sea negativa y el exponente sea impar. Es decir, cuando la base sea negativa y el exponente sea impar, ahí es cuando el resultado va a ser negativo. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un 3 y elevado a la 3. El 3 es un número par y la base está en signo negativo. Entonces se va a multiplicar este signo negativo 3 veces. Menos 3 y menos 3, que nos va a dar menos por menos más y por menos un menos. Igual el 3 se multiplicará 3 veces, 3 por 3 por 3 me da 27. Entonces la respuesta es menos 27. Cuando el signo sea par, sin importar que cuando el exponente sea par, sin importar que el signo sea negativo, siempre nos va a dar más. Porque si tenemos un menos con un menos, ya nos va a dar más. Como el más no modifica nada, le multiplicaremos por otro menos y nos dará menos. Pero al multiplicarlo por otro menos, nos va a dar más. Entonces, ahí ya se cumple que es par. Cada dos se vuelven positivos, ¿no? Y listo. Ahora sí vamos a ver lo que son leyes de exponentes. La primera ley nos indica que cualquier base que esté elevado a un exponente que sea 0 siempre nos va a dar de solución 1. Aquí tenemos un ejemplo. Si nos dieran 5 elevado a la 0, esto es igual a 1. Si nos dieran otro ejemplo, nos pusieran un x más y, esto al cuadrado, y todo esto a la 0, igual esto nos va a dar 1 por el mero hecho que está elevado a la 0. La segunda ley nos indica que todo número elevado a la 1 nos va a dar como resultado el mismo número. Al igual que en un número se sobreentiende que un número sin signo se sobreentiende que lleva el signo positivo. Por ejemplo, escribo el 3, se supone que este tiene un signo positivo. También se sobreentiende que lleva de base 1, pues se multiplicará la base que es el 3 por una vez. Entonces nos dará 3, por eso es esta regla, ¿no? Si tenemos aquí un 10 elevado a la 1, es lo mismo que escribiera 10, solo así nomás. Y ya, la tercera regla nos dice que un número elevado a un exponente, el 1 elevado a cualquier exponente, nos dará como solución 1. Si tenemos este 1 elevado a una base 10, nos dará como solución 1. Si tuviéramos un 1 elevado a la 5 o más n, igual nos va a dar 1, porque sin importar el valor que tenga n, igual va a ser 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 infinitamente siempre será 1. Incluso si tuviera 1 elevado a la menos 3 es 1. Ya veremos cómo
hacer esto cuando el exponente es negativo. Listo. La siguiente nos dice que una multiplicación de base igual y exponentes distintos se copiará la base y se sumarán los exponentes. Si tenemos un 4 elevado a la 3 por un 4 elevado a la 5, se copiará la base que viene a ser 4 y se sumarán los exponentes que son 3 más 5, dándonos así, esto es 3 más 5 es 8 y listo. En el siguiente ejemplo, si tuviéramos un 9 a la 3 por un 9 a la 2, tenemos 9 a la 3 y 9 a la 2, copiamos la base porque es producto de base igual y sumamos los exponentes. Imaginemos que aquí es menos 2. Entonces copiamos la base y sumamos los exponentes. Los exponentes son 3 y el otro más, y el siguiente exponente ¿cuánto es? Es menos 2. Entonces esto nos dará igual a 9 menos 2. Más por menos es menos, entonces nos queda 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 9 a la 1, ¿no? Listo. Tenemos otro ejemplo. Si nos dieran un 2 elevado a la x más n y por un 2 elevado a la x más 2n. Igual tenemos de base 2 y tenemos que se sumarían los exponentes que vendría a ser x más n más x más 2n. Igual el signo positivo no cambiaría los signos porque es positivo. Entonces nos quedaría aquí 2 sobre x más n más x más 2n. Listo. Y aquí x más x, entonces esto nos queda igual a 2x más x. 2x se sumaría en términos semejantes 2x y n más 2n es igual a 3n. Aquí en la parte 5 tenemos una división de base igual y nos dice que se copiará la base y se disminuirán los exponentes. Un ejemplo, tenemos un 3 a la 5 sobre este mismo 3 a la 2. Entonces copiaríamos la base que es el 3 y restaremos 5 menos 2 que nos da 3 a la 3. Y 3 a la 3 es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y si en otro ejemplo tuviéramos un 9 elevado a la 2x y este 9 elevado a la x. Entonces de igual manera se copiaría la base y se restarían los exponentes. 2x menos x es x sola. Y en un último ejemplo, si se estaría un x menos 1 al cubo sobre x menos 1 hacia un cuadrado, se copiaría la base que viene a ser x menos 1 y 3 menos 2 es 1. Entonces al ser 1 es la misma base y nos da x menos 1. En el sexto es cómo resolver una base que está elevado a un exponente negativo. Se dice que se va a invertir y nos quedaría en un ejemplo ilustrado unos 3 elevado a la menos 2. Listo, como dice que se va a invertir, entonces se pondría el 1 invertido sobre 3 al cuadrado y esto nos da igual a 1 sobre 9. Otro ejemplo, si tuviéramos un 8 elevado a la menos 2, igual se invertiría y nos quedaría 1
a la 8 al cuadrado, y esto es igual a un 64avo. Y ya. En el ejemplo 7 tenemos lo que es potencia sobre potencia. Nos dice que se copiará la base y se multiplicarán los exponentes, es decir, n por m, quedándonos así. Entonces, un ejemplo igual vendría a ser, si yo pusiera 3 elevado al cuadrado elevado a la 2 y esto a la 3. Entonces, nos dice que se va a copiar la base y se va a multiplicar los exponentes. Entonces se multiplica esto y nos queda 2 por 3, que es 6. Y 3 a la sexta es 729. Listo. Aquí un ejemplo más. Si tenemos un 2 a la 2 y todo esto a la 4. Entonces se copia la base y se multiplican los exponentes. Es 2 por 4 es 8. Y 2 a la 8 es 256. Listo. Ahora aquí tenemos esta que nos dice que un producto elevado a una base, nos dice que se aplica propiedad distributiva, pero en lo que es producto, no en lo que es suma ni, o sea, en suma y en adición y sustracción, esto no es posible, ¿no? Solo en producto. Y ya tenemos un ejemplo, un 3 y un 2 que están multiplicándose elevado a un 2. Nos dice que esto será igual a 3 por 2 y esto es igual a 9 por 4 y 9 por 4 es 36. Y cómo saber que esto está bien, si tal vez alguna vez nos olvidamos, pues es simple, nos ponemos otro ejemplo de estos y multiplicamos 2 por 3 es 6 y 6 al cuadrado es 36. Entonces sí estamos bien. No, esto se usa más cuando existan expresiones literales, sé que estuviera una x o aquí una y, entonces ya no es posible multiplicar 2x, 3x por 2y, nos daría aquí 6xy y aquí nos daría 36xy al cuadrado, pero ya es con expresiones y es mucho más difícil, no se tendría una solución determinada. Listo. En el 9 nos dice igual, más o menos lo mismo que acá, pero en división, que si está elevado a 1 mismo se distribuirán los exponentes. Si tuviéramos un 4 sobre 5 y todo esto elevado a la 2, esto nos dice que es igual al 4 a la 2 sobre 5 a la 2, y esto igual es a 16 sobre 25, ya potenciándoles, ¿no? Y este es un ejemplo, más o menos así vendrán los problemas de la CENESID, obvio un poco más expandidos, no tan pequeños, pero aquí en este de aquí nos dice x elevado a la menos 3 y esto elevado a la menos 2. Entonces, para hacer esto se hará de hacia arriba abajo y nos dice, primero vamos a tomar esta parte de aquí, que es el 3 elevado a la menos 2. Como ya dijimos, para poner 3 elevado a la menos 2 se invertirá, como aquí nos dice, 3 elevado a la menos 2 se invertirá y nos quedará un tercio. Entonces tendremos aquí, tendremos el menos primeramente y tendremos este un tercio al cuadrado. Obviamente un 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, así que no es necesario poner en paréntesis, sino directamente podría hacerlo 1 elevado
a la 3 a la 2. Entonces esto nos queda x es igual a menos un noveno. Ya quitando este, ¿no? Este con este nos da 3 elevado a la 2 es 9, entonces es 1 sobre 9. El 1 no lo elevo porque de todas maneras 1 por 1 va a ser 1, entonces no cambia. Y listo, y el signo menos es el que llevaba el 3. Entonces ya tenemos x menos un noveno. Y ahora, como está menos, de igual manera tenemos que invertir nuevamente el resultado y nos quedaría 1 sobre x a la 1 noveno. Y ya se volvió positivo. Listo. Ahora, también hay unos ejercicios que son más o menos como estos, igual más largos, puede ser, pero nos dice aquí un ejemplo, está 2 elevado a la x es igual a 8, ahí haré x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, primeramente hay que descomponer, porque una ecuación es una igualdad. Entonces, supuestamente, tenemos que buscar el valor que nos dé 8. Aquí, al ser algo pequeño, podríamos decir que es 3, ¿no? 2 elevado a la 3 va a ser 8. Pero, si estuviera algo más grande, ya no fuera tan simple. Entonces, la manera de hacerlo es poniendo el 2 a la x y descomponiendo el 8. ¿El 8 cuántos 2 tiene? El 8 es igual a 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Entonces se simplifica esto y me queda x es igual a 3. X es igual a 3. Listo, en el ejemplo de acá nos dice 3 por 3 elevado a la x es igual a 81. De igual manera, tenemos que descomponer el 81. Y el 81 tenemos que descomponerle en múltiplos del 3, ¿no? Entonces, 81 lo descomponemos en múltiplos del 3. 3, la tercera de 81 vendría a ser 27. La tercera de 27, 9. La tercera 3 y la tercera 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, 81 es a la cuarta. Teniendo en cuenta esto, sigo haciendo, ¿no? 3 por 3 a la x es igual ¿a qué? Aquí nos dice 3 a la cuarta, pero en el lado izquierdo nos dice que es 3 por 3 a la x. Entonces descomponemos este igual, que nos queda 3 por 3 a la 3. ¿Por qué? Porque se copiaría la base y se sumarían los exponentes. 1 más 3 y llegaría a la parte de acá. Entonces pondría aquí 3 por 3 elevado a la 3 y x vendría a ser 3. Para averiguar esto, entonces hay que dejar exactamente la forma en que esté el lado izquierdo, dejarle al lado derecho. En este de acá, igual hay que descomponer el 32. X más 1 es igual al 32. Se puede descomponer, o si ya no sabemos las potencias, por lo menos de las más comunes, que son las del 2, del 3, del 4, ya se nos haría mucho mejor, mucho más fácil, ¿no? La mitad es 16 y nos ahorraríamos por lo menos la mitad de esto, ¿no? La mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que 2 a la quinta es 32. Igual, aquí nos dice que es x más 1, entonces tenemos que para que se transforme en x, tenemos que ponerle en función de x más 1. Para ponerle aquí un 1, tenemos que dividir 2 por 2 a la 4. Y esto es igual a 2, 4 más 1. Y se llega a 2 a la 5. Entonces nos queda que 2 a la x más 1 es igual a 2 más 4 más 1. Entonces x va a ser igual
a 4. Este de acá sí es un ejercicio que se pone muy frecuentemente en las pruebas. Nos ponen 77 elevado a la 77 menos 77 elevado a la 76. Bueno, si le vemos la manera de, de resolverlo sería descomponiendo, porque sabemos que para haber llegado al 77 elevado a la 77, primero debió haber pasado por 77 elevado a la 76, ¿no? Y luego de la 76 sí pudo pasar a la 77. Entonces podemos descomponerle en 77 por 77 a la 76 menos 77 elevado a la 76. Listo. Entonces ya tenemos 77 por 77. Aquí se sumaría porque aquí está 1. Base igual, se multiplica y llegaría a lo que es 77, ¿no? Entonces no hemos cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Y seguimos. Si nos damos cuenta, esto se llama factor común, que ya se verá esto en factorización, pero por ahora lo explicaré de una manera breve. Si nos damos cuenta, el un lado, el un miembro, tiene el 77 elevado a la 76 y el segundo miembro también tiene el 77 elevado a la 76. Entonces el término común entre los dos miembros viene a ser 77 elevado a la 76. Listo. Ahora, este 77 elevado a la 76 en el primer miembro, si le quitamos, imaginemos que le quitamos este 77 elevado a la 76 y nos quedaría solo el 77 elevado a la 1, que es igual, ¿no? Y si a este 77 elevado a la 76 le quitamos este 77 elevado a la 76, nos va a quedar 1, ¿no? Esto es lo que se conoce como factor común. Muchos de ustedes ya deben saberlo, en qué consiste la factorización común, ¿no? Y ya resolviendo esto, ¿cómo sabemos que estamos bien? Porque al multiplicar este por este y luego este mismo por este, nos tiene que dar esto de acá. Y esto nos tiene que dar lo de acá. Entonces, si multiplicáramos 77 elevado a la 76 por 77 elevado a la 76 por 77, nos vemos que nos da lo de acá. Y 77 elevado a la 76 por menos 1 es menos 77 elevado a la 76. Entonces llegamos y estamos bien. Y luego esto nos da igual a 77 a la 76 sobre 76. Y este viene a ser la respuesta. Vendrán muchas opciones que nos ponga 77 de respuesta y pensaremos que es lo más obvio, pero no está bien eso. Listo, ahora viendo lo que es leyes de radicales. Igual primero veremos lo que es radicación. Y igual tiene tres partes: el índice, el radicando y la raíz. Y se buscará una raíz que multiplicada por sí mismo tantas veces como lo indique el índice nos dé como resultado el radicando. Es decir, que se buscará un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como lo dice el índice, en este caso el 2 multiplicado por 6 nos dará el 64 de acá. Y las propiedades vienen a ser, la primera que nos dice que si tenemos una multiplicación nos suma igual de dos números que están a una misma raíz, se podrá separar. Y pongamos un ejemplo. Ahora tenemos aquí un 2, un 4 y un 9. Nos dice que esto será igual a un 4 y un 9. El 2, cuando está aquí 2, se puede poner solo así, que ya se sobreentiende, ¿no? Listo. Aquí nos da un 2 por un 3. Y aquí es 6. Veamos si nos da lo mismo, ¿no?
Esto 4 por 9 es 36 raíz y esto es 6. Listo, el segundo nos dice que cuando tengamos una raíz cualquiera que sea, también se podrá poner en forma de potencia, donde el exponente del radicando irá en el numerador y el índice en el denominador. Ejemplo, si tenemos 4 sobre 9 al cuadrado, podemos decir que esto va a ser igual a un 9, el 2 en el numerador y el 4 en el denominador. Esto vendría a ser un medio. Y nos queda 9 elevado a la 1 medio. Y 9 elevado a la 1 medio. Vamos de nuevo a esta cosa, donde 1 representa la m. Entonces vendría a ir acá el 9, así. Aquí el 1 y aquí el 2 y 9. Y raíz de 9 es 3. Listo, también hay como simplificar desde acá. Solo si es posible, claro está. Y ya tendríamos raíz de 9 que es 3. Depende, en algunos casos será más fácil esto, en otros esto, y así. Y esta de acá es parecida a la de acá, que nos dice que se distribuirá de igual manera para ambos miembros, tanto A como B, si está a un mismo raíz. Aquí tenemos, por ejemplo, si tuviéramos un 9 sobre 25, es lo mismo esto que esto con el 9 y el de abajo con el 25, y esto es igual a 3 con quintos, entonces es 3 quintos. Y listo. Aquí tenemos también dos ejemplos, ya ejercicios donde aplicaremos lo que aprendimos, y más o menos así vienen en la Cenecit. Vienen, me parece que son pocos, vienen 2 o 3. Entonces aquí nos pide calcular, ¿no? ¿Cuánto es igual a esto? Entonces, como tenemos elevado a una fracción, pondremos que esto es igual primeramente a una raíz, donde el 3 viene acá donde el índice y el 8 se queda con el 2, menos, aquí está menos 2 tercios, entonces vendría a ser 1 sobre, y lo mismo de acá, porque ya se volvió positivo, 8 con 2 y aquí un 3. Lo de abajo igual vendría a ser raíz, el 2 acá, que ya se sobreentiende, y un 4, menos 1 sobre aquí raíz y 4, porque es lo mismo, pero ya vendría a ser, como decirlo, positivo, donde este 3 de aquí representa este 2 de aquí, el de acá, y aquí este 1 de aquí está aquí, y este 2 viene a estar acá, y listo. Ahora aquí nos quedaría raíz de 3 a la 64 menos 1 igual al cubo de 64 sobre, aquí nos queda 2 y aquí nos queda un medio. Siendo resolviendo, esto es igual, el cubo de 64 en raíz nos da que es 4 por 4 por 4 16 y 16 por 4 64. Entonces tenemos 4 menos 1 sobre 4
y sobre 2 menos 2, ¿no? Bueno, aquí lo resolveremos. Hay dos formas de resolver esta clase de operaciones, ¿no? La que es convencional, que se saca el denominador común, mínimo común múltiplo, y se divide 4 dividido para, aquí supuestamente está un 1, 4 dividido para 1 a 1 por 4, 4, 4 dividido para 4 a 1, no, 4 dividido para 4 a 4 por 4, que viene a ser 16. Aquí va a ser 16 menos 4 dividido para 4 a 1 y por 1, 1. Y en este de acá, igual, un 2, 2 dividido para 1 a 2 por 2, 4, menos 2 dividido para 1 a 1 por 1, 1. Entonces esto tenemos que es igual a 15 cuartos sobre 3 medios. Extremos con extremos y medios con medios. Esto me da 30 doceavos. Y ya. Ese viene a ser la solución, ¿no? Resolviendo ya todo lo que es. Y eso nos daría de solución. Bueno. Ahora, antes, o sea, podemos simplificar, ¿no? La mitad es 15, la mitad es 6, la tercera es 5 y la tercera es 2, dándonos así 5 medios, ¿no? Listo, les había hablado de una segunda manera de solucionar esto, que viene a ser 4 menos un cuarto o 2 menos un medio. Bueno, es una manera un poco más veloz, supuestamente, o por lo menos eso creo, donde tenemos que es más algo más como análisis que de operación, en donde nosotros primero vemos, tenemos dos enteros y tenemos que estamos quitándole un medio a estos dos enteros, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que la mitad, este es un medio, va a ser la mitad de 1, la mitad, 0,5, ¿no? Y tenemos que una unidad, ¿cuántas mitades va a tener? Va a tener dos mitades. Entonces, si una unidad tiene dos mitades, significa que una unidad va a tener dos medios. Y dos unidades van a tener 4 medios. Entonces tendrán 4 medios. Y menos un medio. 4 medios menos un medio nos va a dar 3 medios. Igual en la parte de aquí que tenemos 4 menos un cuarto. Tenemos que, aquí tenemos un cuarto que le hemos dividido, por decirlo así, a un pastel en 4 partes y ha tomado 1. Pero un pastel entero, ¿cuántos cuartos tiene? Tiene 4 cuartos. Un pastel entero tendría 4 cuartos. Y como son 4, vendría a ser 16 cuartos. 16 cuartos que tienen 4 unidades enteras. Y menos un cuarto viene a ser 15 cuartos. 4 por 4, 15. Y no, 4 por 4, 16 menos 1, 15, ¿no? 15 cuartos y 3 medios. Listo. En el ejemplo, en el último ejemplo que tenemos aquí, que nos dice raíz de 8 y raíz de 4. Tenemos en el primero, raíz cúbica de 8 es 2 por 4 a la 2n más 3 sobre 2, raíz de 4 es 2 por 2 a la n más 1. Esto se simplifica y como no son bases iguales, tenemos que transformarlas en bases iguales. A este 4 le podemos transformar en 2. ¿Por qué? Porque el 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, basándome en esto, puedo poner que 2 al cuadrado, esto elevado a la 2n
más 3 sobre 2 a la n más 1. Listo, ¿no? Esto se entiende bien ya. Entonces ahora tenemos aquí lo que es potencia sobre potencia. Y vimos que se multiplicaría. Entonces nos quedaría 2. 2 por 2 y este 2 por este 3. 2 por 2 es 4n más 6. ¿Sobre qué? Sobre 2n más 1. Y ahora sí tenemos la misma base y solo se restaría este de este. Entonces nos quedaría 2, 4n menos n, 3n, 6 menos 1 porque se quitan, es como 5. Y este viene a ser la respuesta.